Ya. Ya. Bueno, entonces damos por iniciado esta tercera sesión del coloquio de filosofía y tenemos con nosotros a Andrés Brange, académico de nuestra universidad en la sede Patagonia, licenciado en Historia y magíster en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él nos va a hablar sobre el significado de la historia en Plinio el Viejo. Así que sin nada más que decir, Andrés, te escuchamos con mucho gusto y muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es un agrado compartir este tipo de conocimiento aquí en el sur con las dificultades propias, ¿no es cierto?, del lugar. Les quiero contar que este es un tema que a mí me ha gustado desde siempre. Yo estudié historia ya hace tiempo y me he dedicado a ejercer la docencia en historia. Y este tema, el tema de Plinio el Viejo, fue parte de mi tesis, ¿ya? Entonces hoy día quiero comentarles una parte, porque el tema es un poquitito más amplio, pero lógicamente que nace de ese tema que he estudiado en algún momento. Entonces, bueno, le quiero agradecer a Giorgio, que fue quien me contactó, a Giorgio Baselli, a quien mi amigo, ¿no es cierto?, a quien conozco desde el periodo de la universidad, justamente compartimos los intereses del tema de la historia, y a la Facultad de Filosofía, que acepte hablar, digamos, a alguien de historia, y bueno, estas son las actividades verdaderamente académicas y consecuentemente también darle las gracias a la universidad que permite este tipo de actividades. Bueno, esta ponencia o este coloquio, como se denomina, inicialmente yo lo iba a presentar allá, pero por la contingencia del día lo tengo que presentar de esta manera. Por lo tanto, va a ser un poquitito, bueno, no es desafortunadamente lo digo porque el formato que yo tenía era presentarlo de manera entreleída, lo tengo acá en las manos, entonces voy a estar leyendo y comentando, entreleyendo y comentando. La ponencia, ¿no es cierto?, se llama El significado de la historia en Plinio el Viejo. Le deberíamos llamar de todas formas el sentido de la historia en la historia natural de Plinio el Viejo. Pues no vamos a explicar mucho más de qué es lo que se conservó, pero la historia natural de Plinio el Viejo es la única obra conservada de este autor. Esta historia natural contiene muchos aspectos. Es una obra gigantesca de la antigüedad, una enciclopedia de la antigüedad. Consta de 37 volúmenes y ha llegado de manera íntegra hasta nosotros, hasta nuestras manos. Ha cruzado un arco de 20 siglos. Esta historia natural eh, contiene un tema que es el que les quiero tratar hoy día. Está el tema de la historia, de cómo la influencia del Oriente, estamos hablando del mundo mediterráneo, cómo la influencia oriental del Mediterráneo deterioró el antiguo orden social eh, del Imperio Romano o de Roma, vamos a decir así. Esta influencia oriental estuvo patente desde tiempos inmediatamente posteriores a las guerras púnicas, que se entienden siempre las guerras púnicas, siglo III a.C., que es el periodo en el cual Roma comienza a expandirse por el Mediterráneo. Entonces, este periodo abarca, por lo tanto, desde el siglo III antes de Cristo hasta mediados del siglo I, que es cuando, después de Cristo, que es cuando Plinio escribe su obra, La Historia Natural, escrita aproximadamente el año 77 después de Cristo. Nosotros sostenemos que la influencia del Oriente se podría considerar como el tema central de la historia natural, y es el proceso sobre el que descansa históricamente hablando esta obra. El influjo oriental le confiere, si podemos decir así, un sentido a la historia de Roma, según Plinio el Viejo, al que considera un proceso que puede ser remediable. Vamos a decir por qué es remediable, porque la influencia oriental es negativa. Tanto por la función, es remediable por dos razones, tanto por la función que cumple su propia obra científica, la historia natural, en el ámbito público, como por la acción política imperial de su tiempo presente, con el advenimiento de la dinastía Flavia, que es la que sigue
a la dinastía Julio-Claudia, que es la que inaugura César. Ahora bien, esta historia de la influencia oriental en Roma, para efectos prácticos, para efectos de esta ponencia, las quiero dividir en dos, aunque están estrechamente relacionadas en la narración de Plinio. La primera influencia oriental, si podemos decir así, es de forma económica, y es la historia de la creciente riqueza derivada del consumo lujoso procedente del Oriente, que principalmente había llegado a la ciudad de Roma. Una acción o un proceso, si podemos decir así, que Plinio considera reprochable y que implicó para él una modificación negativa en la sobriedad que caracterizaba a las antiguas costumbres romanas, sobre las cuales, sostiene Plinio, Roma había construido su orden social. Sin embargo, hay un segundo influjo oriental, aún más peligroso, y es la religión que proviene del Oriente, que es una amalgama de diversas prácticas, cultos, creencias, como los cultos, los famosos cultos mistéricos, la magia, que procedentes desde distintos lugares del Oriente habían inundado el imperio en tiempos de Plinio y atentaban tanto contra las sobrias costumbres romanas como a la racionalidad que tanto le importaba a Plinio. Ambas corrientes orientales, la religiosa y la económica, que es como dividimos esta ponencia, causan un deterioro de la racionalidad y de la moral romana, entendida como un cambio de las costumbres, y son el proceso central, como decíamos, narrado en la historia natural. Comencemos entonces. Bueno, podemos decir, para explicar un poquitito la recepción que ha tenido la obra de Plinio, que la historia natural ha gozado de mucha consideración de parte de los estudiosos de la antigüedad, al menos hasta la época del Renacimiento. En parte porque contiene un método científico, es cierto, antiguo, pero que permitió reunir parte considerable del conocimiento general y vigente de la antigüedad romana, que se tenía en varias áreas. Así, por ejemplo, también contiene una extraordinaria descripción geográfica de lo que la cultura romana llamaba, en palabras de Plinio, de nuestro mundo. La historia natural también despertó un interés porque fue escrita en latín, a diferencia, por ejemplo, de otras obras geográficas, como la de Estrabón, por ejemplo. Y el hecho de que era escrita en latín hizo que tuviera una enorme influencia literaria y que fuera muy copiada en la antigüedad tardía, conforme la lengua latina fue predominando en todo el Mediterráneo. La historia de la recepción de la historia natural en las épocas posteriores, vamos a decir así, y de su impacto ha sido muy documentado. El contenido de la historia natural, de esta enciclopedia, sirvió para que cada época posterior confrontara sus propios conocimientos científicos o los nuevos conocimientos alcanzados. De hecho, como ejemplo podemos decir, la descripción científica de nuestro nuevo mundo, a comienzos del siglo XVI, la geografía, podemos decir, los animales, las aguas, las aves, los bosques, todo eso en Plinio, ¿no es cierto? Fue muy importante en tiempos de la conquista porque sirvió de modelo explicativo para los cronistas españoles, que describieron a partir de la historia natural, bajo la forma de la historia natural, de hecho, nuestro territorio y nuestra gente. E identificaron también, es decir, hay algo del contenido también, identificaron también, por ejemplo, las nuevas especies en base a una lectura del modelo de Plinio. Por lo tanto, la ordenación de estas nuevas crónicas españolas, como su contenido, fue tomada de Plinio. Este aspecto, si podemos decir así, científico de la historia natural, es el que ha sido más valorado o reconocido, diríamos, o recepcionado por las épocas posteriores. Sin embargo, menos valorado, menos recepcionado, consecuentemente,
ha sido el tema de la influencia oriental como elemento determinante del sentido de la historia, que es el tema que nos convoca ahora. El desarrollo, por lo tanto, del argumento de la exposición lo vamos a dividir en dos. Primero nos ocuparemos del tema económico, o sea, del lujo, de lo que Plinio, dice que es el lujo y el despilfarro romano, para luego pasar a la influencia religiosa también fraudulenta que llega desde el oriente. Comencemos entonces por el lujo, por el despilfarro, la parte económica, si podemos decir así. La historia del consumo, sobre todo en cuanto uso de un excedente económico generado a partir de las riquezas que trajeron las conquistas romanas a partir del siglo III, desde que comenzaron las guerras púnicas y Roma se comenzó a expandir por el Mediterráneo, fueron utilizadas de dos formas. La primera, como base para acceder al poder político y social de un grupo de nuevos ricos. Es decir, esta riqueza enriqueció vamos a decir, a hombres nuevos, a nuevos ricos, particularmente en tiempos de Plinio, a libertos ricos. Estas personas se enriquecieron y utilizaron las nuevas en provincia, y estas personas utilizaron estos recursos para aspirar o para acceder a una nueva posición política o social. Y hay un segundo grupo de enriquecidos en el comercio que simplemente despilfarró de manera privada sus riquezas. El tema del lujo lo queremos enfocar en tres puntos. Primero queremos identificar el espacio o el lugar donde se puede ver el tema del lujo en la historia natural. Luego queremos, como segundo aspecto, definir este proceso del lujo, el proceso del influjo de la riqueza y el lujo en Roma. Queremos ver dónde estaban los productores, a qué se dedicaban. Vamos a poder ver tres vertientes desde donde se generan estas riquezas y quiénes eran los consumidores de la misma. Y luego, finalmente, queremos dar las razones por las cuales Plinio ubica en este periodo de tiempo, ¿no es cierto? Es decir, vuelvo a reiterar, desde el siglo III a.C. hasta mediados del siglo I, este proceso, ¿no es cierto?, de deterioro de las costumbres en base a la riqueza llegada desde el Oriente. Lo primero que debemos decir es que el lujo como tal, como concepto, y esto es una tónica, Plinio no es un autor, vamos a decir así, que se preocupe por el marco conceptual de su obra, no se encuentra en capítulos dedicados específicamente a este tema. Ni tampoco hay grandes reflexiones relativas al argumento del lujo. Es decir, conceptualmente, digamos, no se dedica en específico al tema, ni tampoco hay grandes reflexiones. Lo que busca la historia natural es hacer una descripción de la naturaleza, por lo que las reflexiones que podemos encontrar sobre los lujos son deslizadas de manera tangencial dentro de tales descripciones o asuntos naturales que el científico está tratando. En general, ni para el tema religioso ni para el tema económico podemos hacer una cirugía de esta obra. Es decir, no hay un camino, por un lado, para la descripción científica, ni otro camino, vamos a decir así, dedicado plenamente a la información de índole meramente moral, económica o religiosa, por otro. La historia, en primer lugar, hay que poner énfasis en que hay que tratarla o hay que abordarla siempre de manera total, pues en sus descripciones naturales están insertos, como decíamos, los comentarios de índole social, económico o moral. Siempre lo moral entendido como el cambio de las costumbres para Plinio. Lo que sí podemos afirmar es que hay un cambio retórico en Plinio cuando aborda los temas morales, los temas del lujo. Hay un mayor énfasis, podríamos decir. Si en sus descripciones científicas Plinio conserva un tono meramente descriptivo, sobrio, sostiene que, por ejemplo, estos son los árboles, estos son los peces, estos son los minerales. Cuando inserta opiniones de índole social o relativa a las costumbres, lo mismo que cuando describe alguna práctica religiosa,
su énfasis aumenta, hace cambios retóricos, comparativos, particularmente con la historia antigua de Roma, o con los animales, que siempre son más virtuosos que el hombre. Utiliza la ironía también en este aspecto de que cuando habla de las costumbres. Estos énfasis retóricos se hacen mucho más presentes en los últimos libros de su obra, particularmente desde el libro 30. La obra, como decíamos, tiene 37 libros o capítulos. Un libro antiguo era se entiende un poquitito más chico de lo que es un libro en la actualidad, entonces le podríamos llamar capítulos. Desde el capítulo 33 en adelante se hacen un poquitito más presentes estos énfasis retóricos porque ahí habla de los minerales y de las riquezas provenientes de los minerales que llegaban desde el oriente, que han derivado el lujo. Y también están muy presentes en los libros centrales que hablan de medicina, donde desliza opiniones sobre la magia y la superstición. De acuerdo entonces a lo señalado, centraremos nuestro análisis en torno a la descripción básicamente de los animales, libros 7 y siguientes, los minerales, libros 33 y siguientes, dedicados a las riquezas de la minería. Dice Plinio que de la totalidad de la creación natural, el ser humano es el gran consumidor, a diferencia de los animales, que se sacian simplemente con la comida necesaria, no la acumulan. La acción del hombre, que es el más débil de todos los creados, dice Plinio, ha sido devastadora en cada uno de los planos en los que ha intervenido sobre la naturaleza y sus habitantes. A partir de su propia debilidad, dice, ha establecido un dominio sobre la totalidad de los variados recursos naturales. A modo de ilustración, algunas palabras del mismo Plinio, de comienzos del libro séptimo, que es el libro que trata del hombre. Plinio señala lo siguiente: el hombre, dice, el único de los seres vivos al que se le ha dado el dolor por la muerte, los excesos del lujo, y de maneras ciertamente innumerables y a través de todos sus miembros, al único al que se le han dado la ambición, la codicia, un inmenso deseo de vivir, la superstición, la preocupación por la sepultura y también acerca de lo que sucederá después de la muerte. Ningún ser tiene una vida más frágil, dice, ninguno también un deseo mayor por todo y un pavor más oscuro, una hazaña más aguda. Esta visión, si podríamos decir estoica o escéptica de la condición humana, explica, según Plinio, el comportamiento sobre cada uno de los productos con fines de explotación y satisfacción propia. Sobre el pavor humano que resaltábamos, ¿no es cierto?, al final, con el que concluye su reflexión, veremos que es una actitud que prevalece en varias esferas del hombre. Ahora bien, la manera pliniana, si podemos decir así, de presentar al ser humano, como se ve al final de la cita que acabamos de leer, es siempre contrastándolo con los animales, que muchas veces son un depósito de virtudes de las que carece el ser humano, o de las que ha perdido, quizás. Y precisamente esta introducción al mundo animal también le permite introducir el punto de vista de la explotación de la naturaleza, como lo podemos ver en su célebre descripción de los elefantes, con los cuales Plinio comenzó el libro octavo, dedicado a los animales. Los elefantes, dice Plinio, son el primer animal, los elefantes son el primer animal descrito por Plinio, por su creencia y en cuanto a semejanza con los seres humanos. Son capaces de establecer vínculos afectivos y amistosos con las personas. Están predispuestos a una independencia natural. Fíjense, vamos a decir así, de la semejanza con los hombres. El elefante es el más cercano al ser humano por la comunidad de sentimientos y por una serie de habilidades compartidas. Y a la mencionada cercanía con los hombres agrega: el mayor
Y más cercano a los sentimientos, humanos, perdón, es el elefante. En efecto, reconocen el lenguaje de su patria, obedecen las órdenes, tienen memoria de las tareas que han aprendido, deseo y amor de gloria, y más aún, cualidades que son raras incluso en el hombre, como la bondad, la prudencia, la equidad y también el culto a los astros, la veneración al sol y la... A reglón seguido señala que el contacto con los humanos, perdón, transformó de manera definitiva la existencia de este animal. En particular, dice, por el interés económico y militar de sus colmillos y de su uso en la guerra. Dice que por primera vez los elefantes se vieron en Italia cuando Pirro los utilizó en su célebre victoria pírrica el año 280 a.C. Luego fueron amaestrados para ser vistos en el circo y desde Pompeyo, es decir, desde mediados del siglo I a.C., fueron vistos por primera vez en Roma y tuvieron ahí una figuración pública porque se utilizaban para destacar el triunfo de los generales provenientes de Oriente. En el relato de Plinio, los elefantes contienen casi la totalidad de las ideas e intenciones que puso Plinio en su historia natural respecto de los animales. A saber, en primer lugar, son una creación de la naturaleza. Hace, al igual que el resto de los animales, una descripción de estos paquidermos. Son poseedores también de sensibilidad y docilidad. Tienen cualidades para percibir el peligro, tienen una memoria, tienen una sexualidad y una forma, vamos a decir así, de apareamiento, una moralidad sexual, una discreción, se restan por varios días en sus momentos de apareamiento, se esconden. Y tienen sentimientos amorosos, dice, hacia los humanos. Su aparición, como decíamos, se presenta bajo el esquema de la explotación de los hombres, que está fundado en la codicia ilimitada. De esta manera el hombre distorsiona profundamente la naturaleza de los animales y modifica el sentido que les ha asignado la naturaleza. En esta primera aproximación podemos decir que hay un sentido ético-ecológico en Plinio, porque, abre comillas, dice Plinio, el hombre por cuya causa parece que la naturaleza ha engendrado todo lo demás, con un precio muy grande y cruel frente a tantos dones suyos, de manera que no se puede juzgar si la naturaleza ha sido para el hombre la mejor madre o la más funesta madrastra. Aquí encontramos, podríamos decir, una paradoja en Plinio, a la cual Plinio no le da una respuesta definitiva, porque si el hombre, sostenemos junto a él, ¿no es cierto?, es una de las tantas y la más importante, diríamos, creaciones de la naturaleza, y si más aún toda ella le está destinada, ¿cómo es, como señala él, que su acción puede resultar contra la misma naturaleza que es su propia creadora? Este proceso o este accionar del hombre contra la naturaleza habría llevado a un deterioro de las costumbres romanas, el tema central, ¿no es cierto? El primer elemento de las costumbres romanas de por qué se deteriora. Plinio, en este sentido, al igual que muchos otros intelectuales o comentaristas de la época, de su tiempo, escribió y concibió, si podemos decir así, con un sentido propio, un relato sobre la crisis y la decadencia de las costumbres, en este caso, por efecto de la actividad lujuriosa posterior al enriquecimiento de la ciudad de Roma. Esto afectó a los hábitos que, cultivados desde los primeros momentos de la urbe de Roma, habían cimentado lo que Plinio consideraba el correcto orden social. Su narración se sitúa en este diagnóstico, vamos a decir así, en este diagnóstico de la crisis, al mismo nivel de crítica de escritores como Suetonio, como Tito Livio, anterior a él, o de griegos como Polibio. Al igual que ellos, Plinio fija su paradigma histórico en un pasado,
busca su referencia en las virtudes y en las buenas costumbres de ciertos hombres que existieron previamente a la conquista o a la expansión romana, que partía, ya dijimos, ¿no es cierto?, con las guerras púnicas. O sea, ese paradigma histórico lo sitúa 300 años antes de su existencia, hacia el año 250 antes de Cristo. Por lo tanto, su paradigma histórico está reflejado por hombres del temprano periodo republicano. Luego, ¿no es cierto?, comienza la transformación ya de Roma, la decadencia, la corrupción de las costumbres, que tuvo como protagonistas de transición, digamos, a los generales de la expansión romana, luego a los hombres de negocios y finalmente a los actuales libertos, que se enriquecieron a costa de las conquistas y los negocios derivados de ella. La asociación de conceptos en Plinio, ¿no es cierto?, de enriquecimiento por un lado y deterioro de las costumbres por otro, está presente en toda la obra, como decíamos al comienzo. Particularmente cuando se refiere al mercado de las perlas, como se ve en el libro 9, dedicado a los animales acuáticos, y en donde describe la extracción de dichas perlas. Las perlas, dice, los perfumes y los anillos serían los elementos en los cuales se puede encontrar el máximo despilfarro romano. Si se fijan, el máximo despilfarro siempre llega desde Oriente. En este caso, por ejemplo, desde Arabia, país especialista en producir perfumes, siendo el perfume el más absurdo, dice Plinio, de los bienes lujosos, pues su acción, dice, no dura nada, lamentándose aquí de los 100 millones de sestercios que gastaba Roma en artículos de lujo, como las perlas, la seda, importados desde allá. Plinio, cuando refiere a las perlas, dice, y las ostras, ¿no es cierto?, dice que está bien que los humanos se alimenten de los frutos marítimos, dice. Sin embargo, a renglón seguido introduce cuestionamientos a los motivos por los cuales hombres y mujeres llevan dichas perlas hoy día, dice, en sus manos, en sus orejas, en su cabeza y en todo su cuerpo. Señala las defensas, luego, ¿no es cierto?, con las que las dotó la naturaleza, entre ellas que estaban fuera del alcance inmediato del hombre, en alta mar, protegidas por los escualos. Todos mecanismos que sirvieron de poco al final frente a la codicia humana, que finalmente llegó hacia las perlas. De hecho, justamente esas defensas elevaron el riesgo innecesario, según Plinio, de su extracción, lo que redundó en un elevado costo de las mismas perlas en Roma. Tanto placer, dice Plinio, nos causan estas cosas obtenidas con riesgo de la vida humana, se cuestiona. Es en este punto donde las perlas alcanzan su máximo valor discursivo, cuando habla del uso de ellas en Roma y del mercado de las mismas. Las perlas generaron una demanda tanto de hombres como de mujeres y luego de distintas clases sociales romanas. Dice Plinio, pero qué poca cosa es esto para los que aprecian la púrpura, los conchiles y las perlas. No tenían bastante, sin duda, con meterse el mar por sus tragaderas, sino que se lo llevaban puesto encima las mujeres, e igualmente los hombres en sus manos, en sus orejas, en sus cabezas y en todo su cuerpo. ¿Qué tiene que ver el mar con nuestra forma de vestirnos? Plinio ahonda en sus críticas mencionando el caso de Lola Paulina, esposa del emperador Calígula, quien se presentó en una cena ocasional, sencilla en cierta medida, cubierta de perlas, cuestionando la manera en cómo fueron adquiridas, sobre las que señala. No habían sido regalos del pródigo emperador, sino las riquezas de sus antepasados, logradas, por supuesto, aquí viene el énfasis, con el saqueo de las provincias.
El alcance retórico de las asociaciones, en este caso de riquezas, corrupción, en este caso la corrupción y el despilfarro, llega a su punto más alto cuando refiere a Marco Lolio, gobernador que recibió enormes cantidades de perlas de reyes orientales, como pagos por actos corruptos, y que prefirió beber veneno antes de desprenderse de sus propias perlas. Dice Plinio, este es el destino de los robos. Este fue el motivo por el que Marco Lolio, que se desprestigió por haber recibido regalos de los reyes de todo el Oriente, cuando se le retiró el trato de amigo por parte de César, hijo de Augusto, bebió un veneno para que su nieta fuese contemplada a la luz de las lámparas cubierta con 40 millones de sestercios. Ese era el valor de las perlas solamente de Marco Lolio. Luego señala el enorme contraste de estos personajes, digámoslo, la Paulina, Marco Lolio, contaminados de tanta codicia, despilfarro y corrupción, con esos antiguos romanos que nunca hicieron fortuna a partir de las conquistas de las antiguas provincias. Frente a estos modelos antiguos, republicanos y cargados de una virtud filial, civil y guerrera, palidecen estos corruptos personajes actuales. Plinio eleva a la retórica nuevamente al comentar los memorables triunfos de Curio y Fabricio, antiguos generales de los inicios de las conquistas romanas. Y se pregunta si no era preferible, abre comillas, que aquellos hubieran mejor sido arrastrados o muertos o derrotados, se refiere, por sus propios carros a que hayan vencido cuando vemos la corrupción del imperio actual. En los libros finales, y particularmente en el libro 33, Plinio aborda ahora el tema de la minería, su explotación y sus usos. Este punto, que no alcanza a ser presentado detalladamente a los límites de tiempo de esta exposición, pero sirve nuevamente como evidencia para hacer una contraposición entre las personas con riesgo. La extracción minera traía muchos riesgos personales, de enfermedades, como sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Las personas que se dedican a la minería. Entonces, hace una contraposición entre las personas que con riesgo se dedican a la extracción de estos recursos naturales, donde detalla la dificultad de la extracción en el caso de las perlas o el deterioro de salud en el caso de la extracción de las minas de oro, sobre todo las que quedaban en España. Con otro grupo, que era el grupo situado al otro extremo de este negocio, o sea, quienes recibían los beneficios de la explotación de tales recursos naturales. Y los ostentaban en el espacio público como bienes de lujo, mostrando así su nuevo estatus. En especial los libertos enriquecidos, a los que dice Plinio, ya no les basta con llevar perlas en el cuerpo, sino que hoy hay que pisarlas y sortearlas al andar. Las usaban en las sandalias. Así se señala que si las perlas llegaron al cuerpo de los romanos, el oro llegó a sus dedos a través de sus anillos y a sus bolsillos a través de las monedas de oro y de plata que comenzaron a acuñarse en ese tiempo, en una economía que estaba reemplazando el trueque por el pago en dinero. La generación y circulación de estas enormes riquezas que provenían del Oriente provocó que la sociedad romana comenzara a conocer una magnitud de riqueza desconocida hasta entonces. Y esa riqueza se concentró de manera importante en la misma ciudad de Roma. Plinio el Viejo escribió, como decíamos al comienzo, a mediados del siglo I. Su historia natural está datada hacia el año 77 después de Cristo, cuando el Imperio Romano había alcanzado su mayor expansión. Y si bien fue este contexto donde cuestionó las nuevas costumbres, esto no lo llevó a condenar el proceso de conquista romana o el proceso de expansión imperial. Por el contrario, su misma carrera como funcionario imperial, que lo hizo laborar en distintas latitudes del imperio, evidencia que era un firme partidario del orden imperial. Sus simpatías a la nueva dinastía Flavia
a la misma dinastía a la que dedica en su libro, a la que dedica la historia natural, ¿no es cierto?, en su libro 2, muestra su cercanía con el poder imperial. Ahora bien, los más favorecidos con este comercio del lujo fueron los comerciantes y funcionarios del orden ecuestre y los libertos enriquecidos, sobre los que Plinio elabora una idea histórica y política importante que es la que les quiero comentar. Los hombres enriquecidos daban daban dos tipos de uso a sus riquezas. Resulta ilustrativo para el primer grupo el de los caballeros que buscaban ingresar al Senado el libro quinto, que relata lo que sucedía en la provincia de Mauritania, provincia africana. Aquí se relata que los gobernadores provinciales llevaban un concienzudo inventario cuando se instalaban en su provincia de las riquezas del lugar y luego procedían a difundir deliberadamente información falsa de las riquezas del lugar para actuar con impunidad sobre las mismas. De esta manera, enriquecidos, porque podían utilizar impunemente las riquezas de las provincias, se radicaban en Roma y destinaban una parte importante de su nueva fortuna a figuración en el espacio público, con la finalidad de llegar a magistraturas mayores, particularmente el Senado. Toda esta nueva riqueza, dice Plinio, deterioró las costumbres romanas, ya que públicamente se hicieron ostentosos espectáculos para figurar, como lo atestigua el mismo Plinio, con la exposición pública de perlas, luego del triunfo de Pompeyo sobre Mitrídates en el oriente, el rey del Ponto, famoso, ¿no es cierto? O incluso más antiguamente con la celebración del triunfo de Lucio Escipión, que fue quien primero llevó el lujo asiático a Roma, y lo señala así Plinio. La conquista de Asia, palabras de Plinio, implicó la llegada del lujo a Italia. De hecho, Lucio Escipión, tras su triunfo en Asia, llegó con 450.000 libras de plata grabadas y 400 en vasos de oro en el año 188 a.C. Luego, Asia, dice, golpeó de nuevo las costumbres romanas con la inútil herencia del rey Átalo, que hizo perder en Roma la vergüenza definitivamente al comprar en subastas el legado de este príncipe. Este era el año 131, dice Plinio, y en este transcurso, desde el 188, desde Escipión, hasta el 131 con la herencia del rey Átalo, en estos 57 años, concluye Plinio, la ciudad fue educada ya no para admirar, dice, sino para desear la riqueza. Sin embargo, junto a estos hombres que utilizaban sus recursos para la política, como trampolín para la política, hubo otros nuevos ricos que no manifestaron ningún interés por participar en el espacio público, dice Plinio, y despilfarraron sus fortunas en gastos exclusivos o meramente privados. Y Plinio es particularmente crítico con este último grupo de personas. El abstenerse de participar del espacio público, siguiendo las ideas políticas predominantes de su época, era el equivalente a carecer de humanidad y una manera de degradarse como hombre. Estos nuevos ricos, teniendo la posibilidad de participar en política y poder distinguirse públicamente de esta manera, y a su vez el elegir no hacerlo, los degrada como hombres al no participar completamente en su humanidad, ya que la esfera pública era el lugar para mostrar plenamente la individualidad del hombre. Son hombres decididamente despilfarradores, dice, inmorales y sobre todo carentes de una voluntad con dimensión pública en su accionar. Hay varios ejemplos de Plinio que los trata siempre con mucho desprecio. Uno de ellos es el caso de Apicio, un maestro culinario, que gastó su fortuna de 90 millones de sestercios en comida. La contraposición entre la esfera de lo social,
o sea, el ámbito de las necesidades, en este caso la alimentación. Frente a la esfera de lo público, que es donde predomina la palabra y la acción, siguiendo la distinción de lo público y lo social de Hannah Arendt, aquí es elocuente. O sea, en los nuevos ricos, como Apicio, el maestro culinario, definitivamente se pierde esa voluntad de lo público y al predominar en su despilfarro la satisfacción de una necesidad básica, como la alimentación, se asemeja más a un animal que a un hombre. Ahora bien, al igual que muchos historiadores de su época, Plinio identificó un paradigma histórico de las buenas costumbres, como decíamos. Este estuvo situado 3 siglos antes que él. Y este paradigma estuvo representado por grandes hombres antiguos, dentro de los que destaca Lucio Cecilio Metelo, cuyos méritos, ampliamente conocidos por sus conciudadanos, fueron exhibidos por sus hijos con motivo de sus honras fúnebres. Metelo dirigió exitosamente las tropas romanas contra los cartagineses en el año 250 a.C. Fue cónsul, fue pontífice máximo desde el 242 hasta el 221, año de su muerte, entre otras varias magistraturas. O sea, realizó el famoso cursus honorum que había definido perfectamente Cicerón en el siglo I a.C. Así, con ocasión de su muerte, su hijo, el hijo de Metelo, identificó en la figura de su padre las 10 cosas más grandes que podía buscar un romano en vida, que son a la vez las 10 grandes virtudes que valora Plinio. El hijo en este discurso señaló de su padre que había querido ser, voy a sintetizar, el mejor guerrero, un gran orador, tener la mayor sabiduría, ser considerado el senador más grande, dejar muchos hijos y ser el más ilustre de la ciudad de Roma. Aquí se desprenden varias virtudes, pero de todas formas predominan la virtud militar, la primera que nombra, ¿no es cierto? La cívica y la de la sabiduría, que son también las más importantes para Plinio. El tema de la virtud cruzó toda la literatura romana, predominando siempre en ellas las virtudes de carácter cívico, como en el caso de Cicerón, o cívico y filial, como se ve en el caso de Virgilio. Sin embargo, nuevamente aquí introduce una novedad Plinio, que busca promover como virtud la sencillez del antiguo romano. Pero esa sencillez implica vivir de acuerdo con la naturaleza, en el conocimiento de ella. Esa es la función de la historia natural o de la enciclopedia, que como dice en el libro segundo, es una empresa que por primera vez se lleva a cabo en Roma, la elaboración de esta enciclopedia hecha por él. Para Plinio, vivir de acuerdo a la naturaleza para Plinio, ¿cierto? Vivir de acuerdo a la naturaleza, en el conocimiento de ella, me quedan 5 minutos, así que voy a tratar de terminar un poquitito, yo creo que en 5 minutos alcanzamos. Entonces ya, decíamos que el contenido de esta virtud, ¿no es cierto?, en Plinio es novedosa. Hay una virtud de la sencillez, que implica vivir de acuerdo con la naturaleza y con el conocimiento de ella. Esa es la función, decíamos, de la enciclopedia, que, como dice el mismo Plinio en el libro 2 de la historia natural, es una empresa que por primera vez se lleva a cabo en Roma. Para Plinio, vivir de acuerdo a la naturaleza eleva la existencia del hombre y conocerla lo hace distinguirse sobre los demás seres humanos. Veremos que este conocimiento es central igualmente para denunciar los artilugios de la magia que pretendía modificar el curso de la naturaleza. El enorme conocimiento vertido en la historia natural por este motivo tiene un carácter y un uso público, cuya finalidad es ética, pues promueve una forma de vivir de acuerdo a la naturaleza. El conocimiento de la naturaleza es fundante del espacio público para Plinio el Viejo. Sin embargo, el mercado del lujo de su tiempo,
dominado por la avaricia, había enceguecido a los hombres de ese verdadero conocimiento natural, habiendo provocado además un desinterés por la producción de conocimiento científico, que moderno se hace en ese sentido la reflexión de Plinio, ¿no es cierto? Plinio ahora, asociando la decadencia de las costumbres al desinterés por el conocimiento científico, repara en lo útil que hubiera sido este último en su mundo, diciendo: ¿cómo decayeron las costumbres de los hombres? La inmensa mayoría navega por un mar abierto, por doquier, con puertos hospitalarios en todas las costas, más por afán de lucro que por saber. Y no repara esta mente ciega, dice, y pendiente exclusivamente de la codicia, en que podría lograrse eso mismo o mucho más con seguridad mediante la ciencia. Ahora bien, es este mismo desconocimiento de lo natural lo que ha permitido la influencia más nociva que proviene desde el Oriente, las supersticiones y la magia que atraviesan el Imperio Romano desde Oriente, al Occidente. Sobre la magia podemos decir que hay un libro específico dedicado a la magia, es el libro 30. En ese libro nos describe mucho de ella y nos da un recorrido histórico de la magia, indicándonos su origen y la manera con la que ha afectado a Roma. Al comenzar a describir la magia, Plinio pone de relieve uno de los mayores énfasis retóricos nuevamente de su obra, denunciando su carácter fraudulento cuando dice que, abre comillas, en la parte previa de mi trabajo, ciertamente a menudo he refutado las mentiras fraudulentas de la magia, cada vez que la ocasión lo requirió, y continuaré haciéndolo cuando la ocasión lo amerite. Porque la más fraudulenta de las artes ha resquebrajado por completo a todo el mundo en muchas edades, y nadie debería admirarse de la grandeza de su influencia. La magia tiene un recorrido característico. Es originaria en el Oriente y desde Persia, que es el lugar donde está su origen, se expande hacia el occidente, primero por Grecia, pasando por Roma, luego y hasta llegar a las regiones del extremo occidental del imperio, tan alejadas como Bretaña y la Galia. El mal de la magia había llegado al mundo occidental y Plinio deja claro que tanto los druidas son los malos galos, como los etruscos, los arúspices, digamos, como los etruscos, digamos, cuyos magos eran los arúspices, son herederos de esta ciencia. Vamos a pasar por alto, a lo mejor pueden ser innecesarias para darle un final a la exposición. Vamos a dejar pasar por alto la definición de magia, la podemos ver después. El presupuesto de la magia, que es el temor, y simplemente me gustaría llegar al final, que es donde se retoma un poquitito la visión histórica de Plinio. Y con esto terminamos, ¿no es cierto? La situación actual o la voluntad política del emperador. Uno de los aspectos más interesantes de Plinio y que se relacionan con su manera de interpretar la historia o de darle un significado a la historia, hacen presentarlo finalmente como un autor, si no derechamente optimista, como dicen algunos estudiosos de Plinio contemporáneos, como Mary Begon, al menos sí con una confianza tanto en el presente como en el futuro de Roma. Y es su firme convicción de que los problemas de su época, sobre todo los religiosos y morales que hemos tratado, se pueden corregir. El negativo influjo oriental se puede detener, dice Plinio, a través de la figura central de la política de su tiempo, el emperador. Plinio, en una explícita referencia al poder político vigente, señala lo siguiente. Hasta en la actualidad los hombres llevaban en sus dedos una representación de Harpócrates y figuras de deidades egipcias. Sin embargo, y afortunadamente dice, todo esto ha sido abolido de manera oportuna por el accionar atento de nuestro emperador Vespasiano, el emperador que gobernaba en tiempos de Plinio. Y volvemos a reiterar, el emperador al cual está dedicada
la historia natural. O sea, gracias a la acción dedicada de Vespasiano, se pudieron no solamente controlar, sino que abolir ciertas costumbres con connotación religiosa adquiridas del oriente egipcio. Se desprende aquí, en primer lugar, por una omisión expresa, el poco aprecio que tenía Plinio por el actuar, al menos en este aspecto, de los emperadores anteriores a Vespasiano, que, como Claudio, a mediados del siglo I, también habían luchado por erradicar estas costumbres orientales. El tema de la lucha contra las costumbres orientales había cruzado Roma. Sin embargo, si nos detenemos en el contexto histórico planteado al principio, aquí hay una luz de esperanza en la interpretación histórica de Plinio. Pues de la misma manera como un emperador, pudo llevar a cabo todo este mal, no lo vimos, pero la difusión de la magia, dice Plinio, la propaga Nerón en Roma a mediados del siglo I. Por lo tanto, de la misma manera como un emperador que era Nerón pudo llevar a cabo todo este mal, la difusión de un arte fraudulento, supersticioso como la magia, hay otro gobernante virtuoso y firme, Vespasiano, y la nueva dinastía Flavia que viene con él, que puede salvar a Roma y al mundo de este mal. En este sentido, este es el sentido último de su visión histórica. Plinio, a pesar de incluir temas morales y económicos en su historia, como los analizados en la primera parte de esta presentación, y cómo estos han influido y han deteriorado o corrompido las buenas costumbres, sin embargo cree que la acción política, vamos a ver estos dos conceptos, la acción política de un emperador, como Vespasiano, puede librarnos de este mal. Y con este, si podemos decir así, voluntarismo que le atribuye a la acción política, se demuestra que Plinio está imbuido plenamente de una idea que prevalece en la historiografía antigua y que perdurará al menos hasta tiempos de Hegel, y es el que la acción política, o en su defecto, la organización política, puede determinar el cauce de la historia. O sea, un buen gobernante, una buena constitución, en palabras de los antiguos, es causa suficiente para modificar, para bien o para mal, el sentido de la historia. De esta manera, Plinio, en primer lugar, se salva de ser un pesimista, como podríamos haber visto desde el comienzo de esta obra, y como lo podrían haber sido muchos de sus contemporáneos, y también de ser un determinista, como podían ser también muchos autores o historiadores antiguos, porque descubre que en la acción política puede estar el germen de la solución de la crisis moral de su tiempo. Muchas gracias. Sería. Muchísimas gracias, Andrés, por tu interesantísima exposición, que tiene mucha actualidad. Yo creo que todos reflexionamos eso. Y bueno, hay un espacio para preguntas, así que no sé, quien quiera preguntar, que levante su mano y hace su pregunta. Aquí tenemos un Francisco Mena, nos quiere hacer una pregunta, así que Francisco. Salga la pista. Si no, tendría que gritar. Sí. Vamos por acá. Bueno, Andrés, felicitaciones por tu exposición, de verdad muy actual, muy presente. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la cultura clásica como todavía impera en todos nosotros. Mi consulta es la siguiente. Yo cuando escuchaba esto me sonaba mucho a esta filosofía de los estoicos, ¿cierto? Entonces, si uno empieza a ver, un contemporáneo de César fue Marco Aurelio, pero también Séneca, porque tú hablabas de Nerón. Séneca fue, ¿no es cierto?, el tutor de Nerón. Entonces, ¿cómo tú haces el nexo ahí de los estoicos? Porque obviamente Marco Aurelio se enfrentó fuertemente con Cicerón, a tal punto que se le fue la vida a Cicerón. Entonces, ¿cómo ves tú ese nexo entre Marco Aurelio, ¿cierto?, y Plinio, dentro de la filosofía estoica? Gracias. Está silenciado. Está silenciado.
Ahora sí, gracias Francisco, me había autosilenciado. Mira, ¿qué te puedo decir yo? Plinio pertenece a la corriente estoica. Eso en primer lugar, pertenece a la corriente estoica. Plinio pertenece, podríamos decir así, también a una generación posterior a Séneca. Séneca nace aproximadamente entre el 4, si no me equivoco, el año 7 antes de Cristo, y muere en los tiempos de Nerón, ¿no es cierto? En el año 60, 63, si no me equivoco. Plinio nace el año 23 después de Cristo, es una generación posterior, pero sin embargo recepciona las ideas de Séneca. Plinio no alcanza a conocer a Marco Aurelio, que vivió bastante después. Marco Aurelio vivió en la segunda mitad, mediados segunda mitad del siglo II después de Cristo. Entonces, efectivamente, en muchos de sus puntos, mucha de su condena a la riqueza, de este amor, digamos, al conocimiento, si podemos decir así, está presente en este autor, a través de su manera, ¿no es cierto?, a través del conocimiento natural. Hay un tema religioso, hay un tema también, si podríamos decir así, racional, detrás de Plinio. Tiene ideas, por ejemplo, sobre ideas muy, si podemos decir así, muy críticas, sobre el concepto de el considerar a los dioses como figuras humanas, el considerar también, por ejemplo, la inmortalidad del alma, algo creo que hablamos ahí, me parece que algo salió, y si no salió, estaba en la presentación cuando hablábamos de la magia, que como digo la suprimí, la misma condena a la magia, el pretender que a través de la magia, que es una modificación, ¿no es cierto?, que en primer lugar parte de una creencia y un temor irracional en relación a los cambios de la naturaleza. Bueno, todo ese, si podemos decir así, ese criterio racional lo hace pertenecer a un mundo estoico. Desconozco todas las ideas de los demás estoicos, particularmente de Séneca, pero lo que sí te puedo decir es que Plinio cita a Séneca, al menos a Cicerón también, pero particularmente la influencia de Séneca es mucho mayor. Entonces, todos estos elementos, vuelvo a reiterar, sus críticas a la magia, su crítica a las supersticiones, al temor que funda la superstición, al considerar que no hay una vida más allá de la muerte, considerar que eso son fábulas, no creer que existe una metamorfosis, y todo digamos, la crítica o la condena a los misterios del Oriente pueden tener, ¿no es cierto?, en Plinio una raíz estoica. Eso te podría contestar Francisco. Efectivamente, él es estoico y sigue, como tú bien dices, las ideas de Séneca. ¿Alguien más, o ya sea de los que están conectados online como de los presentes? Aquí Mariana nos quiere hacer, que es historiadora también, quiere hacerte una pregunta. Hola, Andrés, Hola, hola. muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Mi pregunta es metodológica, porque yo hago historia contemporánea, por lo tanto ya es otro mundo, y quería preguntarte si nos podías compartir tu proceso metodológico cuando como la historia sobre la fuente tiene su protagonismo en sí mismo, ¿no? Como entiendo que te quería preguntar por consideraciones sobre traducción, sobre contextos que tienen otro tipo de metodología que, no sé, historia contemporánea. Entonces quería pedirte esa profundización. Pero tú me pides en cuanto a que lo podamos contraponer a la metodología que se puede ver en la historia natural. Sí, o sea, de Si es hecho, que existe una justo metodología. en concreto en tu investigación sobre los libros de Plinio, o sea, cuentas que es una fuente que se transmite casi
de manera entera, como me imagino que ya la fuente misma tiene una historia fascinante en sí mismo y cómo tú lidias con el tema de las traducciones y con los trabajos de historiadores sobre el trabajo de Plinio, Ya. o sea, como que todos esos desafíos metodológicos que deben haber tenido tu investigación, que también debe ser un tema súper interesante, igual que este, digamos. Sí, Eso. sí. Bueno, vamos a hablar entonces, si se puede concentrar esto, la respuesta, a lo mejor ahí tú me dices si más o menos te dice algo, sobre la pervivencia en sí misma de la obra. La obra, ya decían, ¿por qué al comienzo, por qué logró pervivir o logró ser recibida por los periodos posteriores? Habíamos hablado de que las causas de esto es porque es escrita en latín, las descripciones geográficas, las descripciones de los antiguos pueblos, de la ecúmene, de nuestro mundo, como dice Plinio, son escritas por primera vez en latín. Eso es algo distinto, eso no se había hecho antes. Plinio no está consciente de eso. Plinio dice, esto es en su libro segundo, cuando presenta la obra, dice, esta es una empresa que no se había llevado a cabo nunca antes. Efectivamente, pero la historia natural además de que, digamos, era vamos a decir así, era una enciclopedia del conocimiento vigente, que era lo que científico, que era lo que pretendía ser Plinio, los mecanismos por los cuales pervive es precisamente porque es escrita en una lengua latina, y eso hace que ya transite la antigüedad tardía. Por ejemplo, los historiadores de la época de inicios de la Edad Media, Beda el Venerable, por ejemplo, o San Isidoro de Sevilla, fundamentalmente se ha demostrado que dependen, en el caso de Beda, por ejemplo, de Virgilio para referirse a la historia antigua o de Plinio el Viejo. Lo mismo San Isidoro de Sevilla en su etimología, otra enciclopedia, la enciclopedia de inicio, vamos a decir así, de la Edad Media. La recepción, decíamos así, científica, perduró durante toda la Edad Media. Cuando se hacen ilustraciones sobre las primeras personas que buscan conocer el Oriente, desde Marco Polo, está Jan de Mandeville, a fines de la Edad Media, se basan en los relatos de Plinio el Viejo. Y la conquista de América no es nada más que una prolongación de ese modo de recuperar a Plinio. O sea, recuperar el molde, contrastar el conocimiento nuevo, la geografía nueva, digamos, con la que aparecía en Plinio. Eso. Ahora, relativo a los textos. Vamos a hablar de los textos al español. Al inglés no hay problemas. Cuando yo me acerqué a la obra completa, está en inglés, la típica LEP, me la prestó Catalina Balmaceda, que la tenía. Y sé que también hay ediciones completas de la obra al alemán y seguramente al francés. Sin embargo, al castellano hay una obra completa, fíjate, eso es muy interesante. Hay una obra completa de Plinio el Viejo que fue hecha justamente en tiempos de la conquista y de la cual me pude hacer yo hace poco. Y es una historia natural al español, era en español antiguo del siglo XVI, traducida en el siglo XVI por un comentarista, vamos a decir así, de estilo barroco, que con esta obra, ¿no es cierto?, buscaba un poquitito, vamos a decir así, difundir la fe cristiana, la fe católica apostólica romana. Veía siempre, vamos a decir así, bajo una lectura católica a Plinio. Pero bueno, hay una edición completa que es barroca, que es del siglo XVI. Y en las ediciones modernas está siempre la gran empresa que ha llevado a cabo esto, que yo me imagino que tú la debes conocer también, que es Gredos, la editorial clásica Gredos, que ha traducido hasta el día de hoy hasta el libro 19, que es harto más, pareciera ser que es la mitad solamente, porque la historia tiene 37 libros, pero el libro 19 probablemente ya lleva escrito 3/4, al menos significan 3/4 del total de la obra de Plinio. ¿Por qué? Porque los libros últimos son mucho más reducidos en tamaño.
Entonces, Gredos tiene traducciones a las cuales podemos acceder al español nosotros. Y no solamente es una traducción, no solamente es la traducción, sino que hay un aparato crítico, hay una glosa, hay unos comentarios que son lejos lo mejor de la edición. Si usted se hace de la edición de Gredos, sobre todo vas a valorar, como yo creo que seguramente ustedes se dedican al mundo clásico, lo deben haber visto en otras fuentes antiguas, en Aristóteles, en Platón, debe pasar seguramente lo mismo. Los comentarios críticos son de los mejores que hay, para mi gusto, al menos en la historia natural. En su tiempo, miren, tengo aquí, si se alcanza a ver, la historia natural de Plinio el Viejo de Gredos. Esta era la edición que yo me pude conseguir como estudiante, cuando hace 15 años atrás terminé la historia natural. Era la historia básica de Gredos. Gredos quiso, digamos, expandir hacer un poquitito más democrático. Ustedes saben que todos estos libros son muy caros, hacer un poquito más democrático el acceso a estos libros, y los estudiantes de historia podíamos comprar la edición básica Gredos que se vendía en los kioscos. Y hoy día, además de la edición clásica y básica de Gredos, que son iguales, solamente cambia el formato, la hoja, cambia un poquitito de calidad, tenemos una traducción, esta que es la historia natural de Plinio el Viejo, en una muy buena traducción de cátedra, pero lamentablemente, al igual que la de Gredos, es una traducción que es parcial. Habla sobre el tema de los minerales, llega la magia, los minerales y la descripción desde los animales en adelante. Así que es una traducción parcial. Entonces, de esa manera uno puede, no sé si te respondo, pero esas han sido un poquitito las dificultades. Hay una traducción completa y, y uno se puede hacer siempre de buenos textos. Miren, aquí hay otros textos de historia del arte de Plinio el Viejo. También trata sobre los últimos libros, desde el libro 33 en adelante, que como yo les decía es el libro que trata sobre la riqueza proveniente de los minerales. Entonces desde aquí también se puede sacar mucho, pero esto habla desde el libro 33 y 36, es decir, solamente 3 libros de los 37. Es decir, podemos sacar material desde varias partes. Aquí hay un nuevo libro, aquí hay otro libro, Plinio el Viejo, la historia natural, el imperio y la enciclopedia, de editorial Oxford. Hay escritos sobre Plinio el Viejo que uno se puede ir acercando, también obviamente hay artículos sobre el mismo que nos llevan, digamos, a conocer y uno se puede acercar, insisto, al tema de Plinio el Viejo, siempre con ciertas dificultades, pero falta que, digamos, Gredos termine su edición crítica con el libro 37 y podemos decir, oye, hay una edición decente al español que todavía no está en proceso. Esa podría ser mi respuesta. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que tenemos espacio para una pregunta más. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, parece que nadie. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, evidentemente como buen estoico, ¿no? Como tú mismo dices que lo era Plinio, se ve esa valoración de la austeridad, ¿no? Que él identifica más con la República, más que con la época del Imperio, ¿no? Entonces ahí la pregunta es que para él el problema está en el lujo exclusivamente o más bien o también en el totalitarismo imperial, ¿no? En ese como poder concentrado, podríamos decir, estatal que representaba el imperio, ¿no? A diferencia de la república que tenía, bueno, más repartido, más balanceado el poder. Eso. Es una buena pregunta, porque el tema que tú planteas, el tema, vamos a decir así, del totalitarismo, del poder central en Roma, en esa época era muy acuciante, si podemos decir así. Por ejemplo, un autor, una generación posterior a él, para Tácito, el tema de la libertad
frente a este poder, vamos a decir así, un poquitito centralista, despótico, fue un tema central. El tema de la libertad para Tácito cruzó su historia. Sin embargo, como decíamos, ese tema no está presente en Plinio. Voy a dar un poquitito la biografía de Plinio porque puede ayudarnos a comprender un poquitito. Como decíamos, Plinio nació hacia el año 23 después de Cristo, durante 25 años. No sabemos mucho de la vida de Plinio. Él en su historia natural, un poquitito quizás para desprenderse de sí mismo, dejó muy pocas referencias sobre sí. Y sabemos, por sobre todo en un historiador un poquitito posterior de la época de Tácito, y sabemos por Tácito justamente y por su sobrino Plinio el Joven los datos biográficos de Plinio el Viejo. Entonces, por una carta de Plinio el Viejo podemos datar el nacimiento de Plinio en Como, el año 23 después de Cristo. Pero bueno, este sobrino nos narra qué hizo Plinio, para poder explicar un poco tu pregunta. Plinio en general fue funcionario imperial. Durante todo su tiempo, durante toda su trayectoria fue funcionario imperial, y eso es lo que lo hace conocer como la palma de la mano el Imperio Romano. Trabajó en Hispania, trabajó en Germania, trabajó en el Oriente, y se retiró por un tiempo, se retiró desde el tiempo de Claudio, desde mediados del siglo I, se retira, quizás por algunas diferencias con el mismo Claudio. Hemos visto que a Claudio no le reconoce nada, lo vimos, ¿no es cierto? Con Nerón, ¿para qué decirlo? Entonces, durante un tiempo, que es desde finales de Claudio hasta Nerón, todo el gobierno de Nerón, él se retira de la política, pero previamente a eso había sido perfectamente un funcionario imperial. Y cuando la dinastía Flavia se instala el año 69 después de Cristo, este señor teniendo 55, 56 años, perdón, 45, 46 años porque muere de 56, este señor vuelve a ser parte del imperio, vuelve a ser un funcionario de Vespasiano. Comandante de una flota marítima. De hecho, precisamente estando en una flota marítima en el año 79 es como muere, dirigiendo una flota marítima imperial, estando en las cercanías de la erupción del volcán Pompeya, es que él decide acercarse, ¿no es cierto? Y producto de los gases del volcán, él muere. Entonces ahí hay un primer antecedente. Para él, el tema de la libertad frente, vamos a decir así, la opresión propia, vamos a decir así, estos gobiernos personalistas del imperio, no está presente. Por eso es que nosotros decíamos que el tema que cruza como por columna vertebral la historia natural es la historia del influjo de Oriente y cómo ese influjo corrompió las costumbres romanas. Pero sin embargo, y a pesar de eso, él no es un crítico del imperio. El tema de la crisis del imperio, vuelvo a repetir un poquitito lo que te había dicho al comienzo, va a ser un tema de una generación posterior y va a estar presente en autores como Tácito, que en él sí se puede decir que el tema de la libertad cruza su obra. Eso te podría comentar. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu presencia y por esta muy interesante coloquio que nos has brindado. Así que te damos las gracias nuevamente y quedan todos invitados en 2 semanas más para un siguiente coloquio de filosofía. Y eso, un aplauso para Andrés. Bueno, yo ¿sí? Les escuchamos. agradezco también, sí, no, les agradezco. Ha sido grato compartir con ustedes. Y qué bueno, vuelvo a repetir un poquitito lo que decíamos al comienzo, qué bueno que este tipo de instancias se estén comenzando a dar acá en nuestra zona. Son difíciles, pero qué bueno que se pueda reflexionar, que se pueda hacer un poquitito de reflexión académica desde la historia, desde la filosofía, etc. Así que yo encantado
para seguir participando y la otra semana estar atento ahí al nuevo coloquio. Bueno, Andrés, muchas gracias y ojalá nos visites. Ya, en pues de algún- eso se trata, de eso se trata, ya. Muchas Gracias, gracias. Constanza. Hasta luego a Gracias. todos.